9 de la mañana en punto comenzamos la primera entrevista que tiene que ver, se los mencionábamos, con la primera infancia y este anuncio que realiza el gobierno de entrega de canastas de frutas y verduras con cierta periodicidad, pero también a población que está trabajando justamente con el Ministerio de Desarrollo Social, y por eso recibimos a Cecilia Sena, directora nacional de Desarrollo Social, para conocer un poco más cuál es la realidad también de nuestro país. Bienvenida, Cecilia. Buenos días, May, muchas gracias. Buenos días, Verónica, gracias por darnos el espacio. Bueno, más allá de este anuncio que realizan, me parece que sería bueno contextualizar cuál es la realidad de la primera infancia en nuestro país, con algunos índices que tal vez no son los más alentadores y por eso también se planifica cierta política pública. Sí, nosotros venimos trabajando desde que asumimos el gobierno en reforzar todo lo que es vinculado a prestaciones económicas, acompañamiento, modelos de atención territorial hacia la primera infancia. Tú hablabas números que para nuestro país en sí, a lo largo del tiempo han sido números que son difíciles de revertir, pero que entendemos que trabajando puntualmente focalizado en esa población podemos generar impactos a largo plazo. Por eso es que desde el área Uruguay Crece Contigo, el Ministerio de Desarrollo Social, hacemos ese acompañamiento familiar que va de la mano con otra batería de acciones que el gobierno lleva adelante en el marco del Plan Primera Infancia. Lo que es la prestación por primera vez en primera infancia, lo que es el bono crianza que reciben familias, más de 30.000 hogares en este momento de todo el país, vinculado a la primera infancia, embarazadas que también tienen vulnerabilidad, acompañado además por una batería de ampliación de lo que es el sistema de red de CAIF para los centros de cuidados y educativos, las becas de inclusión socioeducativa de nuestro ministerio también, de la Secretaría de Cuidados, pero que trabajamos de forma conjunta. Y lo que nos compete puntualmente a mi dirección, al área Uruguay Crece, es lo que en los hogares sucede. Y en ese sentido, la parte socioeducativa, los objetivos de alimentación, que son trascendentales para ese desarrollo, más allá de que estemos otorgando una canasta de. Es qué va en la canasta, y en este caso son frutas y verduras, nada más ni nada menos que para contribuir a ese objetivo de alimentación saludable en esa primerísima infancia, desde la gestación para embarazadas y para niños de hasta 1 año. Eso era algo que se venía detectando, que era una falta que se estaba teniendo por parte tal vez de la población más vulnerable en esos años fundamentales tanto para las embarazadas como para los niños. No necesariamente como una falta, sino como una acción que no se estaba haciendo y se podía llevar adelante. Y ahí entendimos que podemos también, además de acompañar esos hogares, contribuir en este sentido al objetivo de alimentación que se trabaja con las familias, pero en la vía de los hechos. O sea, yo trabajo contigo en lo socioeducativo, de la importancia de la buena alimentación en esa etapa de la vida, pero también te acerco la materialidad para poder llevar adelante eso. Usted decía que no necesariamente. ¿Eso se hace alguna evaluación familia por familia? ¿Se sabe más o menos cuál es el tipo de comida que reciben los más chiquitos? Estamos hablando específicamente de primera infancia. Según eso se establece qué es lo que va en la canasta. ¿Es general? Para profundizar un poco en cómo se llega a esta decisión. Bueno, nosotros tenemos nuestras propias mediciones de inseguridad alimentaria adentro del programa. O sea, a cada familia le aplicamos nosotros la medición y en base a eso sabemos qué familia puede tener moderada, un poco más grave o sin tantas necesidades. Entonces, en ese sentido, vamos determinando las acciones. Pero a su vez también se suma la presentación que hiciera el Instituto Nacional de Alimentación hace unos meses con una encuesta de inseguridad alimentaria, donde nos marcaba que el norte del país, en esta franja etaria, en la primera infancia, el norte del país y también Cerro Largo de 33, zona metropolitana, necesitaba reforzar las cuestiones más vinculadas a la buena alimentación. Y ahí, en conjunto con el Instituto Nacional de Alimentación, empezamos a aprobar el año pasado un piloto en la zona metropolitana de entrega de frutas y verduras. Esto arrancó en el 22, pero arrancó con 273 familias que recibieron este apoyo en Montevideo, Canelones y Ciudad del Plata. Lo hicimos mediante un acuerdo con Redalco, que es una organización que trabaja estos temas, y probamos cómo funcionaba y cómo impactaba en esas familias el recibir el apoyo de frutas y verduras, y trabajamos la parte socioeducativa, con talleres de cocina, mediante que llevan adelante las nutricionistas, tanto de Uruguay Crece como de Linda, con material para las familias de cómo cocinarlo, de qué tenía que llevar esa canasta. No es siempre igual por la estación,
Por lo tanto, las frutas y verduras no son las mismas tal vez para cuando comencemos en junio que cuando finalicemos el año. Ahí va variando. Eso lo vamos determinando con un equipo de nutricionistas que son quienes van abordando eso. Y nos propusimos como objetivo para este 23 llegar a esos departamentos del norte, que son Artigas, Tacuarembó, Rivera, Paysandú y Salto, seguir en Montevideo, Canelones y San José, y luego plantearnos el objetivo de poder llegar a todo el país. ¿Cuántas familias son y eso cuántas personas involucra, por lo menos en esta primera etapa? En esta primera etapa son alrededor de 400 familias que van a ser beneficiarias de este apoyo, más de 3.500 personas que viven en esas familias van a recibir esa canasta. Lo vamos a implementar a nivel local en la parte del norte del país, a diferencia de la zona metropolitana. Esto es bueno resaltarlo. La alimentación, las frutas y verduras, se las vamos a comprar a productores rurales locales, ¿tá? También en el marco de una línea que nuestro ministerio viene desarrollando de desarrollo productivo rural para poblaciones vulnerables, y esa zona tiene la particularidad de generar muchísimo de estos elementos de alimentación, y entendíamos pertinente hacer esa cadena de valor donde aquel que produce localmente y el Estado que quiere dar un apoyo puntual a una población vulnerable, se puede hacer una cadena y la compra va a ser a esos productores rurales. Por eso en los próximos días vamos a estar lanzando este acuerdo, que es agricultura familiar, se le llama, a esta línea que tiene Linda, con un programa de ruralidad que tiene nuestro ministerio, que se enmarca en mi dirección también, y lo que es familias beneficiarias, que lo bueno de esto es que las familias están identificadas en todos sus sentidos. Claro, son familias que ya vienen trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se va a implementar y a partir de cuándo se van a empezar con la entrega de canastas, sobre todo en el norte del país? Y a partir de junio estaremos en condiciones de comenzar la entrega. Van a ser 2 entregas mensuales, es una canasta que ronda entre los 7 y 9 kilos. Nuestros equipos operadores de territorio que ya trabajan con esas familias, que semanalmente las visitan, que mantienen contactos telefónicos con ellos y demás, se van a acercar a los hogares, y las familias también se van a acercar a nuestras oficinas, a nuestros puntos de entrega, porque también trabajamos muchísimo la responsabilidad del otro lado también, ¿no? No es solamente que el equipo acompaña, va al hogar y carga con lo material, sino que también la familia se compromete a retirar en un punto de entrega. Esa logística la vamos a ir armando con cada departamento. Pero bueno, en principio se espera que sea de repente los comedores de Linda, va a haber oficinas del MIDES. ¿Cómo se está pensando que pueda ser la mejor forma, siendo que hay realidades a veces tan distintas o que puede haber familias en el medio rural? Bueno, esas particularidades fueron de las cosas que tuvimos que ir diseñando el año pasado cuando empezamos con el piloto de 273, y sobre todo en zona metropolitana, ¿tá? Donde tal vez una oficina nuestra en el Cerro no está tan cerca de una familia que está en Santa Catalina. Claro. Entonces, ahí los equipos despliegan y el Ministerio despliega parte de sus recursos también, ¿no? Que son o garantizarle a la persona el traslado para poder ir a buscar, porque no estamos hablando de un paquetito, estamos hablando de un cajón lleno de frutas y verduras, o el alcanzársela para casos de eventualidad, donde además nosotros trabajamos con poblaciones que hasta incluso hay embarazadas que no pueden trasladarse por cuestiones hasta de salud, una quietud, por ejemplo, en el embarazo, en una etapa del embarazo, y hay que alcanzarle los materiales, los equipos se trasladan. Ahí el Ministerio despliega su mayor particularidad que tiene, que es que se moldea de acuerdo a la necesidad de las personas. No, para el Ministerio de Desarrollo Social nosotros no es como las matemáticas, es ABC. Es un poco más flexible en ese sentido. Entonces, sí vamos a tener puntos de entrega, algunos pueden ser la oficina territorial, otros pueden ser los comedores de Linda. En el interior del país la gente identifica muchísimo la oficina del Ministerio, pero por supuesto que si tenemos una entrega en la oficina departamental de Salto y las familias de Pueblo Belén, que está a 100 y pico de kilómetros y no tiene cómo trasladarse, el Ministerio va a hacerle llegar. No va a quedar sin ese beneficio si cumple las condiciones y está siendo acompañada por Uruguay Crece. Cecilia, ¿qué aspectos se tienen en cuenta para estas familias, para la entrega de canastas? Tú decías que son familias que trabajan directamente con el MIDES, pero ¿qué se tiene en cuenta? ¿Cómo se los va a buscar? La situación de vulnerabilidad tiene que ser tal o cual, me imagino, porque hay que delinear ciertas políticas para poder, ver quién lo necesita y quiénes no.
Sí, las familias que Uruguay Crece Contigo acompaña son familias de alto riesgo social y sanitario. Ya de por sí hay una variable en la condición para estar dentro del programa y recibir el acompañamiento. Por lo tanto, hay una realidad social que esa familia requiere el apoyo del Ministerio y en muchos casos también cuestiones de riesgo sanitario. Nuestro mayor derivante en este momento es ACE. Nosotros trabajamos de manera conjunta y prácticamente de la mano de lo que es la atención en salud en poblaciones vulnerables, que se detectan determinadas cuestiones que rápidamente nos hacen llegar esa población a nosotros. Y ahí también venimos y lo pusimos en este lanzamiento del mes de primera infancia, el ministro Lema lo mencionaba, venimos desarrollando acciones de la captación temprana. Porque todo esto no sería posible si nosotros no tuviéramos identificadas bien a las personas. Y las tenemos bien identificadas. Ahora, ¿el MIDES va a buscarlas o hay familias que directamente se acercan al MIDES y bueno, así empieza como este trabajo en conjunto? Hay de los dos tipos. Tenemos la derivación en donde el Ministerio ya sabe que hay una familia localizada con la necesidad de que un equipo se acerque a poder trabajar con ella. Y las otras personas que se acercan a una oficina y cuando trasladan su realidad en los formularios en los cuales se aplican determinadas preguntas, directamente son derivadas al programa. Sena, justamente en base a lo que usted está diciendo de ese moldeo del Ministerio y de sus actuaciones para con las necesidades que se enfrentan, ¿cómo se hace para llegar con ese crecimiento también de la necesidad? ¿Ha tenido que haber una adaptación de técnicos, de personal que permita cumplir justamente con esa movilidad necesaria? Sí, nosotros la inversión de primera infancia que el gobierno resolvió en la rendición de cuentas del 21 es parte esto es resultado de esa inversión. Nosotros el 3 lanzábamos el mes de la primera infancia haciendo una especie de rendición de cuentas, contando qué significa el incremento de los 30 millones que le tocaron al Ministerio de Desarrollo Social y en dónde están destinados. Y ahí sí hubo un incremento sustancial de un 50% de técnicos para atender a la primera infancia, que hacen parte de estos programas que van desarrollándose paralelamente para dar una atención integral como es el apoyo en una alimentación saludable. También desarrollamos un nuevo modelo denominado teleasistencia, vinculado a las tecnologías de llamadas, mensajerías a familias, donde a veces se demoraba por falta de recursos humanos presenciales. Hoy estamos llegando con una llamada previa, con un acompañamiento con los mismos objetivos. Eso quedó luego también de la emergencia sanitaria, ¿no? Que se comenzaron a hacer esa utilización de la tecnología para acercarse. O sea que se mantiene esa vía que nació con la emergencia al día de hoy. Se mantiene y se mejoró, se fortaleció, porque en realidad ahí diseñamos un programa de teleasistencia que dura 4 meses, que tiene una llamada semanal a cada una de las familias, un mensaje semanal a cada una de las familias y que va de la mano de cada uno de los objetivos de este acompañamiento familiar, que son vinculados a la salud, a la alimentación, a las prácticas de crianza, a las cuestiones de violencia, a los servicios y las prestaciones a las que las familias hoy están sujetas o no, y a la garantía del cumplimiento de los derechos. Y ahí realmente nos hemos sorprendido para bien en la empatía de las personas al recibir las llamadas. Están más de 20 minutos al teléfono con uno de nuestros operadores. Ahí se detectan cuestiones que también pasan en el hogar y se hacen acciones rápidas conjuntamente con los operadores que están en el territorio. Si esa familia requiere de un acompañamiento para un control de salud, si esa familia requiere de una prestación económica y hay que linkearla con esa prestación económica, todo se hace como una previa, por llamarlo de alguna manera, y hoy estamos alcanzando más de 570 familias con más de 10.800 contactos. Cecilia, muchas gracias por esta información. Obviamente quedan muchísimos aspectos, el aumento en bonos crianza, lo que ha significado, cómo ha sido el impacto. Quedará para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la primera charla de esta mañana con la Directora Nacional de Desarrollo Social, Cecilia Sena, respecto a esta entrega principalmente de canastas de frutas y verduras.